Vamos a hablar ahora de los minerales. Como sabemos, los minerales son imprescindibles y se pueden obtener de una dieta variada y equilibrada. La mayoría de los minerales los encontramos en la naturaleza y en todos los alimentos. ¿Qué son los minerales? Los minerales son parte importante, junto con las vitaminas nos aportan lo que necesitamos para poder, digamos, digerir todas las sustancias alimentarias que tenemos y suprimir todos los déficits. La mayoría de los alimentos contienen en una determinada, en mayor o menor cantidad, estos elementos. Ahí tenemos, por ejemplo, el calcio. Este esquema les va a ayudar para memoria, ¿verdad? De saber los principales minerales que vamos a estudiar. El calcio es uno de ellos. El calcio siempre ya lo asociamos a los huesos y dientes o a la leche directamente, ¿verdad? Sí se encuentra en una adecuada cantidad si consumimos estos alimentos, aunque a veces no nos podemos exceder con ellos. Si hay un déficit del consumo de estos tipos de alimentos, puede haber mayor prevalencia de osteoporosis y el déficit también puede ocasionar fracturas. En cuanto al hierro, siempre nos viene en la cabeza la cuestión de anemia, ¿verdad? Lo encontramos en las carnes rojas, sobre todo hígado, y en algunos alimentos como el huevo y por lo general en la mayoría de las carnes. Puede dar anemia ferropénica a su déficit. El zinc lo encontramos en muchas legumbres, que a veces es muy difícil ajustar la dosis, pero el zinc también actúa mucho en la inmunidad, en el crecimiento, sobre todo en niños. El selenio, que actúa como antioxidante, necesitamos una determinada cantidad, pero lo encontramos también en algunos alimentos animales, como hígado, pescados y algunos legumbres. El magnesio, existe siempre una probabilidad de sufrir déficit de magnesio, pero lo encontramos también en muchos alimentos. Ahí tenemos los minerales en general y los oligoelementos. ¿Por qué llamamos oligoelementos? Porque los necesitamos en menor cantidad otra vez. El consumo diario de los oligoelementos son 100 miligramos, menos de 100 miligramos día, como el hierro, el zinc, el cobre, el magnesio, el selenio, el cromo, el yodo, el flúor. Vamos a hablar ahora del calcio. Aproximadamente 1000 a 1200 gramos es el contenido. 99% está en los huesos y 1% solamente en el plasma. ¿Por qué es importante el calcio? Para la formación ósea y para la formación de los dientes. Pero aparte actúan a nivel muscular para la conducción también nerviosa, contracción, coagulación y también para la inmunidad. Esas son algunas funciones muy importantes que tienen que acordarse del calcio. Como les dije, ahí está más o menos una síntesis de todo lo que produce el calcio y se ha visto en algunos trabajos de investigación que disminuye el riesgo de hipertensión y protege algunos efectos cancerígenos. ¿Dónde vamos a encontrarlos? En muchos alimentos animales, sobre todo en lácteos. El déficit son, la verdad, que en pocos casos, ¿verdad? Por lo general el hueso es una gran reserva. Si hay un suministro insuficiente, ¿verdad? Puede haber una deficiencia, una desmineralización ósea, ¿verdad? Por escaso aporte de D también que actúa en la formación ósea. Si no suplementamos suficiente con la dieta, ¿verdad? Y si se excreta en demasiada cantidad, puede haber ese déficit. Algunos factores que pueden estar implicados en esta desmineralización ósea progresiva son con la edad, por ejemplo, tenemos la parte hormonal, falta de ejercicio físico,
la ausencia prácticamente de actividad física. Ahí tenemos algunos trastornos que pueden producir por déficit. Toxicidad puede dar hipercalcemia, que por lo general no está relacionada con la alimentación. Solo ocurre cuando hay una ingestión de grandes cantidades de calcio medicinal. Puede haber también por el exceso formación de piedritas o litiasis renal. Hipercalcemia severa puede dar algunos síntomas como estupor, coma, apatía, náuseas, estreñimientos, hasta pancreatitis. Otro mineral importante en la formación ósea es el fósforo. En el organismo hay 700 gramos, 85% forma parte de la estructura ósea. Como les dije, las funciones es la estructura ósea, es componente estructural de varios compuestos orgánicos como el ADN, el ARN y los fosfolípidos membrana. Y los compuestos también como el adenosintrifosfato y el ATP y el fosfato de creatina que actúa en la energía. Puede haber una toxicidad por ingesta elevada, sobre todo en algunas enfermedades como hiperparatiroidismo y en la insuficiencia renal crónica. Hipofosfatemia sería el déficit, ¿verdad? Puede producir alteración en la fórmula sanguínea normal, debilidad, dolor óseo, alteraciones renales, debilidad muscular. La hiperfosfatemia también puede producir por hipoparatiroidismo, puede dar algunas consecuencias clínicas. Las fuentes son los lácteos, los huevos, algunas legumbres como soja y cereales. Y las deficiencias son raras. Los síntomas pueden dar debilidad, anorexia. El magnesio es otro elemento importante. 60%, 30 gramos forma parte de la estructura ósea y el resto de los tejidos blandos. ¿Cuáles son las funciones? La estructura ósea. Transmisión de la actividad neuromuscular. La mayoría de estos minerales actúan en la transmisión neuromuscular y la formación ósea. Y ahí tenemos las fuentes en general. Ustedes ven ahí más o menos que algunas semillas como el sésamo tienen mayor cantidad, de algunos frutos secos como las almendras. Y las deficiencias, ¿verdad? Las causas de deficiencia pueden ser una enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, que hace que se absorba menos, se pierda mucho con las deposiciones líquidas, en los problemas renales, en la diabetes mal controlada, en la desnutrición y sobre todo el etilismo. Las deficiencias, ¿verdad? Pueden producir serían la hipomagnesemia, ¿verdad? Hipocalcemia e hipopotasemia incluso, ¿verdad? Y puede alterar la función muscular, que da como espasmos, cambio incluso hasta irritabilidad nerviosa, cambio en la personalidad, síntomas gastrointestinales. Acá les muestro, ¿verdad? La hipermagnesemia también cuando uno se excede con esto, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Si existe una insuficiencia renal puede aumentar el nivel y puede dar algunos efectos como parálisis. El flúor es otro mineral importante, sobre todo en la formación ósea y sobre todo en los dientes, sobre todo en la fase pre y post eruptiva. Ahí tenemos un resumen que les va a ayudar, ¿verdad? Algunas fuentes orgánicas que tenemos, que son algunos vegetales, el agua, ¿verdad? Que también debe estar fluorada, también nos ayuda, ¿verdad? Pero también puede haber una toxicidad por exceso, que se llama fluorosis. Puede haber una debilidad de los dientes y huesos.
Ahí tenemos deficiencia, las caries, la toxicidad, la fluorosis. Ahí tenemos algunos que son manchas, como manchas dentarias. Otro mineral importante es el hierro. Por lo general, el organismo tiene una concentración de 55 a 60% en la hemoglobina y el resto está como depósito en el hígado, vaso, en los riñones, en la médula ósea. ¿Por qué es importante? Es muy importante el hierro para la formación de hemoglobina que actúa en el transporte de oxígeno. La mioglobina sería el pigmento respiratorio del músculo y tiene también una actividad enzimática. ¿Dónde encontramos el hierro? Sobre todo el hierro, el hierro que se absorbe mejor, porque tenemos alimentos vegetales también con mucho hierro, como ven ahí. Esta hay que hacer la diferencia. El lemínico, el 40% puede ser absorbido, sobre todo en las carnes. La biodisponibilidad es elevada, se absorbe en un 20 a 30%, y sobre todo en vísceras como hígado. Y el no hemínico, que vienen de los lácteos, el huevo y el hierro de los vegetales, en los cereales, las legumbres. Por lo general la biodisponibilidad es baja, la absorción va del 1 al 8%. Entonces, en ese caso se debe suplementar. Pero esos son hierro no hemínico. Ahí tenemos este esquema para recordar un poquito: el hemínico de origen animal, fácil absorción; el no hemínico no animal, difícil absorción. Deficiencia, como sabemos, puede haber una anemia ferropénica, debilidad, fatiga, mareos, que eso se debe también a la falta de buena oxigenación, ya que la hemoglobina es la que lleva el oxígeno a todos los tejidos. Menor rendimiento intelectual, puede haber alteraciones incluso en el embarazo. Y puede haber también toxicidad por el hierro, entonces no hay que consumirlo por consumir también. Hay que, estos suplementos de hierro deben ser indicados por el profesional de salud que ve el déficit o constata el déficit. La toxicidad sería la hemocromatosis, que es una acumulación de hierro en algunos tejidos, disfunción hepática, pancreática, cardíaca. Ahí tenemos el límite máximo. El zinc es otro elemento muy importante que se encuentra en el tejido muscular, hueso, próstata, piel, coroides y plasma y hematíes. ¿Cuáles son las funciones? Como todos los minerales, enzimática, estructural y regulador de la expresión de genes. ¿Dónde se encuentra? En alimentos animales y en algunos vegetales como semillas. Ahí vemos que las ostras son las que más tienen. Algunas semillas como el sésamo, piñones y soja tienen mayor cantidad. ¿Qué pasa cuando hay un déficit? Por eso a los niños se le dan falta de crecimiento y hipogonadismo. Si existe un exceso, también puede ser tóxico. Puede dar efectos gastrointestinales y si se da en forma parenteral, puede hasta producir la muerte, según alguna literatura consultada. Y en ancianos puede aumentar el riesgo de Alzheimer. Yodo, otro elemento muy importante para la formación de las tiroides. Se encuentra en las glándulas salivares, también en las lágrimas y en el riñón. ¿Cuáles son las funciones? La estructura de las hormonas tiroideas. Regulan la actividad y crecimiento y desarrollo y funcionamiento, ¿verdad?, de todos los tejidos. De ahí que es muy importante. Sobre todo actúa en el peso, la talla, la maduración ósea, la niñez y la pubertad. ¿Cuáles son los alimentos en los que encontramos yodo? Por lo general, ¿verdad? En algunos pescados y mariscos, sobre todo marinos, algas marinas, en algunos lácteos, en el huevo, en algunas legumbres, en la sal yodada, que ahora se comenzó a hacer eso, ¿verdad? Sobre todo nosotros que somos un país mediterráneo, el suelo pobre en yodo. En algunos también
colorantes artificiales, en algunos hongos, algunos chocolates, algunos panes. Ahí tenemos las algas marinas, sobre todo las que tienen mayor concentración, y algunos pescados como el salmón. ¿Qué produce la deficiencia? Ahí vemos el cretinismo, que es una enfermedad que se caracteriza por un retraso físico y mental. Y también puede producir el famoso bocio y con hipotiroidismo. Hay una reducción de la biosíntesis de hormona, por lo tanto, ¿verdad? Disminuye el índice metabólico basal, ¿verdad? También el exceso puede producir hipertiroidismo. El selenio es otro mineral que voy a pasar rápidamente, ¿verdad? Que también actúa en, sobre todo, ¿verdad? A nivel de las hormonas tiroideas, la absorción del yodo, algunas fuentes, sobre todo por lo general en peces, en mariscos, en riñón, hígado y en algunos cereales. Se vio una enfermedad que se llamaba Kesha, una cardiomiopatía en niños y mujeres en edad fértil, una osteoartritis también, que pueden producir también toxicidad por exceso, efectos gastrointestinales. O un olor gárlico, sería un olor a pescado del sudor, fragilidad de uñas, si el límite es mayor a 400 microgramos. Voy a hablar rápidamente del sodio, que es un mineral muy importante, ¿verdad? Necesitamos un aporte mínimo, mantener el plasma entre 135 a 145 mil equivalente por litro. El sodio en la dieta se debe controlar sin exagerar, sobre todo, ¿verdad? Porque altera la presión arterial y el volumen sanguíneo. El riñón es la vía principal de, digamos, de excreción. Las heces también, el sudor. Y cuando uno tiene quemaduras severas puede perder en exceso por la piel. En forma natural, nosotros salando la comida normalmente, sin agregarle de más, vamos a encontrar, y en la mayoría de los alimentos hay sodio. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Por exceso podría ser hipertensión arterial y edemas, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia renal, cardíaca, cirrosis. Y por eso las recomendaciones es en miligramos. La sal de cocina por lo general tiene un 40% de sodio y una cucharadita ya tiene 2,3 miligramos de sodio. Por lo general se recomienda esa cucharita o media cucharita al día, ¿verdad? Para limitar la ingesta en pacientes sobre todo hipertensos. El potasio es otro mineral que hay que tener en cuenta, que tiene numerosísimas funciones, como ven ahí: producir proteína, descomponer y utilizar carbohidratos. Se encuentra en la contracción muscular, cardíaca, sobre todo la actividad eléctrica del corazón y el equilibrio ácido-base. ¿Dónde la encontramos? En la mayoría de los alimentos, tanto carne como frutas y lácteos. Por eso a los enfermos renales a veces le limitamos el consumo, ¿verdad? De los alimentos demasiado ricos en potasio. Miramos sobre todo las verduras o las hortalizas verdes. Le hacemos limitar el consumo. Sobre todo también en los enfermos renales se les hace también un plan de alimentación en el que el consumo de carnes, sobre todo rojas, sean 3 veces por semana y una determinada cantidad o en guisos. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Tenemos la hipopotasemia, que sería el déficit de potasio, que puede dar debilidad muscular, puede haber una alteración del ritmo cardíaco y un aumento de la presión arterial. Y las causas a veces son los diuréticos, los laxantes, los diuréticos ahorradores de potasio también. Por eso se dan a veces a algunos pacientes para que no haya un déficit, ¿verdad? Pero por lo general los diuréticos en general hacen perder mucho. La hiperpotasemia puede producir alteración del ritmo cardíaco, sobre todo se da en insuficiencia renal o medicamentos.
como IECA, que son antihipertensivos, tipo enalapril, los beta bloqueantes, los diuréticos que conservan el potasio, como es la espironolactona, la amilorida, una infección grave. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ahí tenemos más o menos de 0,4 gramos por día en menores de 6 meses. Eso va en aumento de acuerdo a la edad, hasta llegar al adulto a 4,7 gramos por día. El cloro. El cloruro en la dieta se encuentra. Sabemos que cloruro de sodio es la sal común, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, para mantener el equilibrio apropiado de líquidos a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y los jugos gástricos. Ahí tenemos los alimentos ricos en cloro, que son la mayoría de los vegetales y algunas frutas o carnes. La sal de cocina o sal del mar tiene cloruro de sodio, como les dije, ¿verdad? Las pérdidas se producen por lo general en el sudor. Puede darse por deshidratación, digamos, cuando los días son muy calurosos, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Y cuando hay problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea y algunos medicamentos. Y demasiado cloruro también en alimentos muy salados pueden aumentar la tensión arterial y puede producir edemas. Ahí tenemos más o menos las recomendaciones diarias que son recomendadas de cada elemento, que les va a ayudar a la memoria también. Ahí tenemos los minerales como una ayuda de memoria también, en qué alimentos principalmente los van a encontrar. Y aquí las funciones. Por ejemplo, hay el calcio, que se encuentra en lácteos, derivados y legumbres, que el déficit puede producir fragilidad ósea, osteoporosis. Eso es todo con respecto a los minerales. Espero les sirva. Y como les dije con la clase anterior, mucha información van a encontrar en internet y en la bibliografía recomendada para mayor investigación. Pero esto es lo principal que quiero que por lo menos manejen ustedes como futuros kinesiólogos, como profesionales de salud que deben manejar para poder, digamos, tratar a un paciente. Todos estos minerales influyen justamente en el campo de trabajo de ustedes, que son los músculos y los huesos. Así que adelante, chicos.